Hola a todos, soy Fernando Moraleda y hoy vamos a ver el caso clínico de esta paciente. Es una paciente que tenemos una aparente clase 1 molar y canina en ambos lados, tiene una mordida cruzada anterior y una mordida cruzada posterior. Vemos también que tiene en apertura un aparente centrado en la línea media inferior, lo que nos hace sospechar de ese desvío funcional y que tiene a nivel de los dos caninos un pequeño contacto prematuro que le hace desviar. Entonces, nosotros sabemos que si el paciente desvía la mandíbula, esta clase canina molar y aparentemente premolar es falsa, ya que la paciente está desviando la mandíbula, y que la del lado contralateral también. Una situación en la que si se centra, aquí va a empeorar, se va a ir a clase 2, y aquí va a mejorar, se va a ir a clase 1 con el centrado mandibular. Entonces, asumiendo esto, hacemos nuestras radiografías pertinentes y decidimos proceder con nuestro registro de fotos intraorales a planificar un caso con alineadores. Planificamos el caso en el que hacemos una expansión de la arcada superior, una corrección de la mordida cruzada anterior. Vemos que aquí tenemos un fallo que lo vais a ver más adelante y es que no coloco un atache en el 22, algo que os recomiendo a todos encarecidamente que siempre lo hagáis. Hacemos la expansión de los sectores posteriores y en cuanto a la arcada superior vamos a hacer un aislamiento secuencial. Si hablamos que hay un lado en el que va a empeorar, que es el lado contrario al desvío mandibular, es decir, el primer cuadrante, es ahí donde vamos a ver mayor distalamiento secuencial. Entonces, en ese sector veréis que hay un mayor distalamiento secuencial que en el lado contralateral. En el lado del sector 2 lo que tenemos son recortes para elásticos cruzados para la corrección de la mordida cruzada. Luego dejamos unos espacios anteriores de 1,2 milímetros simétricos para luego hacer una reconstrucción con composite de los incisivos laterales. Así que nada, así es como empezamos nuestro caso. Hacemos nuestro IPR en la arcada inferior. Colocamos los ataches, nuestros botones, empezamos nuestra secuencia clínica, colocamos nuestros alineadores con nuestros elásticos, vemos que tiene un componente antero-posterior del lado derecho y en principio empezamos a trabajar simplemente con uno de elástico cruzado para corregir a ese canino y a ese premolar para ayudar a hacer esa expansión en el cuadrante 2, pero que todavía no le ponemos ningún elástico para corrección de clase, porque recordamos que ahí sí que va a mejorar un poquito la clase 2 y será un poquito más a clase 1 al centrarse mandibularmente. Vamos avanzando y ahí de repente tenemos nuestra buena prematuridad con el canino. Está en ese punto en el que va a saltar. Siempre aquí recomendamos al paciente que muerda por dentro e intente él empujar con la oclusión al canino. Entonces de repente decimos, oye, ¿tenemos esta clase 2? Pues no, lo que tenemos es que simplemente el paciente está abriendo, se ha puesto rotado al no poder cerrar del todo y tiene esa clase 2. Ya simplemente al ir cerrando la prematuridad y ir cerrando la mordida va mejorando la clase 2, que junto con nuestro aislamiento secuencial nos hace que al finalizar esta primera fase de alineadores tengamos este resultado. La parte de arriba es nuestra planificación o nuestro estado inicial, lo de en medio es la planificación objetivo y la parte de abajo es cómo hemos acabado. Como podéis ver, hemos estado acertados en distalar el primer cuadrante, porque incluso habiendo instalado bastante, seguimos teniendo una clase 1. Es decir, que estamos como igual cuando empezamos a cuando acabamos, después de ese centrado mandibular. Es decir, que mirar siempre las líneas medias para decidir si tenemos o no que distalar. En cuanto luego ya hacemos tranquilamente un refinamiento. En este refinamiento planificamos simplemente alinear, nivelar, cierre de espacios y demás. Un poquito de los cierre de espacios posteriores, alinear, nivelar, corregir la curva de la sonrisa, nada así extraordinario. Seguimos avanzando. Este es como hemos planificado acabar nuestro primer refinamiento y así es como acabamos. Veis que de esta posición final, en alineador 16, como podéis ver, llegamos a esta situación tras ese refinamiento. ¿Cuál es el hándicap o el fallo que nos falta aquí? Pues necesitaremos hacer un poquito más de extrusión, sobre todo de los incisivos laterales y incisivo central. Hacemos ese pequeño refinamiento y ya planificamos nuestra extrusión posterior. La extrusión posterior es compleja de que ocurra. La extrusión posterior con alineadores siempre tiene que ir con ataches. Una extrusión sin ataches no va a ocurrir. Entonces, aunque nosotros lo planifiquemos con nuestros plásticos y nuestros alineadores, una pequeña extrusión posterior, como vais a ver en esta parte y luego con la sobrecorrección, no va a ocurrir a no ser que le pongamos alineadores, pues, o sea, ataches. Así que os recomiendo que si queréis que ocurra eso que acabáis de ver, siempre pongamos ataches. Así que nada, avanzamos tras esto. Como no hemos puesto ataches, pues decimos ponerle botones y acabar un poco antes del caso, colocarle elásticos de engranaje posteriores, que el montaje queda así. No solo colocamos elásticos, si tú le colocas elásticos y el alineador no tiene la información de extrusión como tal, no se va a producir esa extrusión. Tienes dos fuerzas opuestas, tienes un trozo de plástico que es el alineador y un elástico tirando para abajo, entonces que no avanza. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Siempre para los casos de terminación para ese engranaje recortamos el alineador. Si veis, la arcada superior lleva el alineador recortado por aquí y el alineador recortado por aquí, de manera que dejas libres los sectores posteriores para que se extruyan. Finalmente, esta es la posición de engranaje posterior.
Y así es como finalizamos nuestro caso. Un caso de mordida cruzada anterior, mordida cruzada posterior, y lo dejamos en clase 1, canina molar y premolar, de este inicio a esta situación final. Así que nada, muchas gracias a todos. Os agradezco el tiempo y espero que os haya gustado este pequeño vídeo. Nos vemos en el siguiente.